Hola, ¿qué tal? Muy buenas, aquí estamos nuevamente con otro vídeo, con una receta ahora italiana. Nos vamos a Italia, mamma mia, voy a fare los gnocchi con due tipos de salsa. Bueno, pues primer paso, vamos a preparar o elaborar la masa para hacer los gnocchis. Los gnocchi. Vamos a usar 900 gramos de patata, 128 gramos de harina, todo uso, un huevo grande o en su defecto si no se consigue el grande, pues dos medianos, 50 gramos de queso pecorino romano, si no lo hay pues el parmigiano reggiano o el grana padano o cualquier queso que esté rallado que sea para pasta, pero preferiblemente los otros que le dije, lo primero. Y luego vamos a poner sal al gusto, pimienta al gusto, y yo en mi caso particular me gusta darle un toque de nuez moscada, así que eso es libre de cada quien. Ahora viene la presentación de los ingredientes y la elaboración. Tutto bene, avanti, bene. Vamos a usar los 900 gramos de patata, que con 3 patatas de un tamaño más o menos grandecito nos da el peso, poco más, poco menos. Un huevo grande, los 128 gramos de harina de todo uso, de trigo. Tenemos los 50 gramos de pecorino rallado, sal, nuez moscada, que se la pongo yo por mi cuenta porque me gusta sentir el sabor en los gnocchi de ese toquecito de nuez moscada, y pimienta al gusto. Eso es tutto para elaborazione de los gnocchi. Ahora viene el otro paso, siguiente nivel para continuar con la elaboración. Ci vediamo. Ok, aquí estamos. Entonces el siguiente paso es colocar las patatas a hervir en una olla con abundante agua que las cubra bien. Uso papa blanca. La vamos a dejar hervir el tiempo suficiente para que se nos cueza en el punto exacto. ¿Cuál es el punto exacto? Pues con un tenedor, cuando la pinchemos y veamos que entra con cierta facilidad hasta el medio de la patata, la atraviesa, pues estaría ya en su punto, estaría bien. Bueno, el siguiente paso, ahora vamos a dar los ingredientes para la salsa boloñesa. Vamos a usar carne picada, mixta, cerdo, ternera, medio kilo más o menos en total, una zanahoria, una rama de celery, una cebolla, vamos a usar también la pasta de tomate, esa concentrada, tomate pelado, y vamos a usar también el tomate triturado. Luego, un vasito de vino tinto, albahaca, hojas de albahaca fresca, ajo, sal, pimienta al gusto, y otra cosa que le pongo yo por mi cuenta, el orégano, porque me gusta mucho el sabor que da el orégano con el tomate, ¿no? Y también le vamos a poner leche entera, pues medio vaso. Ahora les muestro en la mesa los ingredientes y empezamos la elaboración. ¡Avanti! ¡Tutto bene, signore! ¡Vamos ya! Entonces, como comentamos, tenemos el tomate triturado, los tomates pelados, la pasta de tomate concentrada, el vaso de vino tinto, muy importante, orégano, la ramita de celery, la cebolla, 2 ajos voy a usar, 2 dientes de ajo, la zanahoria, que con una es suficiente, pecorino al gusto, sal, la pimienta negra, el albahaca o basilicum, y luego los 2 tipos de carne, que es el cerdo y ternera. Y con questo tutto ingredienti vamos a elaborare, mamma mia, una salsa bolognesa boccato di cardenale. Aceite de oliva, el ajo, y agregamos la cebolla, la cipolla. Ponemos la cipolla con el ajo, removemos así para que quede buena, y además se hace así. Pues va a requerir entre 3 horas y media y 4 horas de cocción a fuego bajito. Ya van a ir todo viendo poco a poco los pasos.
para llegar a una estupenda salsa boloñesa. Siempre aclarando a mi estilo. A mi estilo. Pero que queda muy rica, muy buena. Bien, he agregado el celery cortado en cubitos. Y lo vamos a dejar también aquí, sofriendo. Le voy a agregar un punto de sal. La zanahoria, también cortada en cubitos, o como dicen los grandes chefs, ese es brunoise. Es linda la cocina, entretiene. Cuando lo tomas así en plan chistoso y con ánimo, con alegría, pues sale muy bien. Lo dejamos un poquito y ahora viene la carne. Ah, me faltó un toquecito de pimienta, black pepper, pimienta negra molida. Y la idea es dejarle más o menos unos 5 minutos rehogando en la olla a un fuego medio. No tiene que ser más alto. La idea es que se vaya rehogando un poquito. Y en este punto también a mí me gusta echar el orégano. Ecco bambino, ecco ragazza. Allora la carne. Vamos a echar la carne. Bien, entonces vamos separando la carne. Después de haber pasado 5 minutos los vegetales al fuoco. Ya el agua se nos ha ido, se ha evaporado. Así que ahora viene la pasta di tomate. La pasta di tomate. Vamos a agregar la pasta. 2 cucharadi like this. Revolvemos. Ponemos los tomates. Agarra un tenedor. Tomates. Pelado. Il pomodoro. Pelado. Così. Il zucchino. E allora il tomate triturato. Lo voy a sacudir un poco. Vamos a poner todo. Tutto il pomodoro triturato. Como habla italiano es fatal. Lo revolvemos así bien bonito. Que se mezcle. Así, bien mezclado. Perfecto. Allora, he puesto un poco de agua en la botella para también aprovechar el tomate que queda dentro, y también tenemos que agregarle líquido, agua, porque va a estar en cocción 4 horas a fuego bajo. A ver, así para que me vean. Una vez que se ponga a hervir, entonces bajo el fuego para que se vaya reduciendo poco a poco. Y a lo largo de las 4 horas, pues vamos a venir cada tanto a ver cómo va, revolver. Si se reduce el líquido, agregamos otro poco de agua, así sucesivamente. Ci vediamo. Porque questa è la mia moglie, es Mónica, mi esposa, mi inspirazione. Bueno, pues no es la real, es una pintura más que yo he hecho. Así que vamos a ver cómo van los gnocchi. Y continuando con la elaborazione. Bacini, bacini, mua, mua, mua. Ci vediamo now. Allora. Bueno, ahora revisando las patatas, pinchamos y vemos que el tenedor hunde bien y cae sola. Eso significa que ya está lista. Bueno, tenemos la patatita ya lista, hervida. Y le vamos a quitar la piel. Así en caliente va a ser más fácil. Y le quitamos a todas. Así que cuando estén peladas, volvemos. Ya la patata está peladita. Así que ahora vamos a pisarla para hacer el puré. La mesa está estupenda.
Pues esta mesa, que eso sí, todo bien limpio siempre. Bien limpito. No hay que hacer el puré, pisar la patata demasiado, pasarse, porque se nos hace una pasta muy suave, demasiado blanda. La dejamos enfriar, que enfríe bien. Pues yo calculo unos 15 minutitos. Va a estar bien para dejarla enfriar. Aquí estamos ahora para la elaboración de los gnocchi. Primero, la sal, ponemos su sal, la pimienta negra molida. Yo particularmente me gusta agregarle nuez moscada. Y vamos a mezclar primero. Le vamos a poner el huevo. Ahí. Y le agregamos el queso pecorino romano o parmigiano. Todo esto lo estamos haciendo con mucho amor y mucho cariño. Y también cuando yo me pongo a hablar italiano, que lo hablo fatal, de hecho no sé italiano, se nota clarísimo. Lo hago también con mucho respeto y mucho cariño con los italianos. En ningún momento quiero burlarme ni faltar el respeto. Es para darle un toque de gracia. Bueno, agregamos ahora harina y comenzamos a mezclar. La patata, según la textura, el puré que tenemos aquí, vayamos mezclando, nos va a indicar si necesita más harina. Así con las manos vamos mezclando y también la vamos pisando con los dedos. La verdad que los gnocchi son ricos. A mí personalmente siempre me han gustado y se puede comer con la boloñesa, con salsa pesto, con salsa de queso. Yo aparte voy a preparar una salsa de nata con queso azul, porque a la mia moglie no le gusta la boloñesa por el tomate. Bien, aquí la seguimos integrando. Le he tenido que echar un poquito, no mucho, de harina, porque estaba un poco demasiado suave. Así. La amasamos así. Entonces, vamos a ver si va a hacer falta más harina o no. Que la harina vaya absorbiendo la humedad, pero que tampoco se nos pase y quede muy dura la masa, porque si no los ñoquis pues también van a quedar duritos. Ahora sí la estamos teniendo bien. Esta es, a ver, esta es la textura. Perfecto. Ah, por cierto, no se olviden suscribirse, darle like por favor y a la campanita, comentarios también, todo lo que me quieran decir, porque eso me viene muy bien para el canal, para darle movimiento, actividad y seguir publicando más recetas. Así que per favore signore, bacene, bacene, y me tomo mi café mientras espero que la salsa esté lista. Bueno, pues tenemos nuestra masa de gnocchi. Le vamos a dar esta forma así como si fuera un pan y la vamos a cortar en porciones para ahora preparar los ñoquis. Vamos a hacer como una culebrita, como cuando hacíamos con la plastilina manualidades. La estiramos así, más o menos como el grosor de un dedo, algo así, y con el cuchillo vamos a picar de esta manera.
No tiene que ser el tamaño exacto, igual todos. Entonces con el tenedor vamos a coger nuestros ñoquis y vamos a moverlo así. Fíjense, lo voy a poner de esta manera. Y vamos a, con el pulgar, presionar y darle esta forma. ¿Para qué? Para que queden estos surcos, porque así, cuando le echemos la salsa se va a quedar en esas ranuras. Y va, de esa manera, se le pega bien al ñoqui. Bueno, cuando ya tenga todos hechos, que ya les he enseñado cómo es, continuamos. Arrivederci. Bueno, mientras se sigue haciendo la salsa boloñesa, vamos a preparar la salsa con nata y queso azul. Pues nata líquida, 250 mililitros, ya eché una aquí. Ahora voy a verter esta otra. Y con eso es suficiente. Mira que va calentando a un fuego medio, porque como es nata no tiene que hacer fondo en la olla para que no se queme. Le voy a agregar pimienta negra molida, un toque, y ahora la nuez moscada, y por supuesto un punto de sal. Después ya revisamos, rectificamos. Te vamos a echarle el queso azul. Pues esta cuña pesa como unos 180 gramos. Así que le echaré la tercera parte para el medio litro de nata. Pues unos 60 gramos. Y que se nos disuelva. Con esto por ahora es suficiente. Es súper rápida y es exquisita. Es exquisita porque lleva queso. Madre mía, qué tonto soy. Bueno, mientras se disuelve la de queso, ahora en este punto, que ya es pesado bastante, bien lavada la albahaca, vamos a ir colocándole unas hojitas de albahaca a la boloñesa. Pues un toquecito. Yo creo que con esto suficiente. Y revolvemos y dejamos que cueza. Qué divina huele la albahaca. Es que suelta un aroma. Lista esta por aquí. Con la albahaca seguimos revolviendo aquí para que no se pegue y se disuelva el queso azul. Oh, salsa boloñesa, qué bonita tu sei. Yo te voy a mangiare con los gnocchi más tarde. Y la salsa bianca con queso azul se la va a mangiar la mia moglie. ¡Mamma mia! Bueno, la salsa bianca de formaggio azul está lista. Y esta, pues ya está reduciendo bastante. Le queda todavía un poco más. Y le agregaremos la leche para darle el golpe final. Mira qué pinta, mira qué pinta. Entonces, ahora viene la media taza de leche. O media jarrita de leche. Que es ya lo último que le ponemos. Lo revolvemos bien. Y ya le dejamos pues unos 10-15 minutos más. Para que vuelva a espesar. Y tenemos nuestra salsa boloñesa. La salsa boloñesa lista, finito. Bueno, nuestra salsa boloñesa está finito. Está perfecta. Espesita. Ha perdido bastante líquido. Está buena, buena, buena.
hemos terminado la boloñesa. Ahora vamos a hacer los gnocchi. Ahora viene la mejor parte de la elaboración de los gnocchis y la más rápida, que es cocer los gnocchis. He puesto agua a hervir en una olla, le vamos a agregar sal. Como ven, baja ahora la intensidad de la ebullición. Vamos a esperar a que empiece a hervir. Vamos a colocar los gnocchis en la olla. Ellos solitos nos van a indicar cuándo están listos, porque el gnocchi se hace rapidísimo y flota. Enseguida flota. Entonces lo sacamos, escurrimos y a la fuente. ¡Listo! Listo lo gnocchi, mamma mia! Che cosa facciamo qui? Allora, vamos a emplatar. Vamos a poner una pequeña porción. Tengo dos porque ha venido Mónica ya del trabajo y ella va a probar sus gnocchis de queso y yo los míos a la bolognesa. Vamos a emplatar los dos. Così ponemos lo gnocco. Hemos facciato la ricetta della mamma. Bolognesa. Così. Y la de queso. La salsita de queso para Mónica, que es con nata y queso azul. Bueno, ahora el quesito parmesano. No, parmesano no, es el pecorino romano. Vamos a mezclar. Viene el momento de la prueba. Bueno, ya estamos aquí con los gnocchis, salsa de queso azul y boloñesa. Chin chin. Vamos a probar a ver qué tal. Mamma mia. Mamma mia. ¡Ay, súper leque! Oh, ¡Súper leque! ¡Qué rico! están divinos los gnocchis, suave pero una textura agradable. La boloñesa está exquisita. A ver, Este está muy rico. que esto no lo he probado. Es que a ella no le gusta ninguna salsa que lleve tomate. De hecho, yo hago la lasaña blanca. La bauticé blanca porque no lleva tomate, pura bechamel. ¡Oh, qué Claro. rico! Al final voy a cenar de pie. Bueno, hemos terminado. Lista. Lista la ricetta della mamma. Y allora, senti, Sentí que... per favore, like, comentarios, darle a la campanita, porque esto ayuda a que el canal vaya para arriba y seguir poniendo más recetas. Así que hemos llegado al final. ¿Y con quién? Con Claudio, cocinando con... ¡Claudio! Muy bien. Por fin. Bacini, bacini. Ci vediamo. ¡Sí, vediamo! ¿Desde dónde? De cocinando. Tú tienes que decir cocinando y yo con Claudio. Hay comentarios, quiero que hagan comentarios, que me digan si han hecho la receta para que el canal pum suba y seguir poniendo más recetas. Así que... ¡Cocinando! ¿Qué? Corta. Así que nos despedimos. Es que no te explica. No, el titiriti ya está grabado, pero el titiriti no. Cocinando con Claudio. Nos vemos pronto. ¡Cocinando Gracias. con Claudio! No, tenemos que decir cocinando